El crédito al consumo en España. Presente. El consumo yo creo que es la satisfacción constante de los deseos personales. El crédito al consumo es fundamental porque permite de alguna forma el satisfacer esa necesidad o deseo en un momento determinado sin disponer del dinero oportuno. El crédito al consumo es un elemento esencial para mantener, digamos, integrado y en funcionamiento las estructuras económicas que articulan oferta y demanda. Es el conjunto de todo lo que no es gasto inmobiliario. Eso representa más o menos 10% del PIB. Bueno, representaba antes de la crisis. Ahora se ha dividido por 2, más o menos. El crédito al consumo, en suma, es el verdadero motor económico o una de las piezas del motor económico para el desarrollo del país. ¿Y qué pasaría si no existiera el crédito al consumo? Que la gente no consumiría, la economía no se desarrollaría y evidentemente la calidad de vida de estos ciudadanos pues no sería la adecuada y no sería buena. Por tanto, en el consumo hay la obviedad de intentar satisfacer las necesidades más básicas: comer, dormir, respirar. El consumo es una actividad humana inevitable porque nos permite sobrevivir, subsistir y además, y sobre todo, desarrollarnos como personas. Pero el comportamiento como consumidores parece de forma muy emergente en cuanto el niño empieza a tomar conciencia del valor del dinero, que se va consolidando a lo largo de la adolescencia con otras formas de manifestarse. Somos en la medida que compramos y consumimos. Hoy en día existen diferentes modalidades de crédito al consumo: tarjetas de crédito, préstamos personales concedidos por una entidad financiera o en el punto de venta. También la forma de compra del consumidor está cambiando, desde las tiendas de barrio a los centros comerciales, a la compra por Internet y la vuelta a los mercados de proximidad. Todas estas fórmulas evolucionan y se complementan al amparo del crecimiento online que da lugar a un nuevo consumidor conocedor de los productos que desea consumir y de sus propias necesidades. CTLM España fue la primera a entrar en Internet, a dar la posibilidad a un cliente de hacer todo el pedido del préstamo personal directamente en Internet, en 2002-2003, antes de Francia, antes de Italia, antes de todos los países. Internet es básico en el consumo, va evolucionando con el consumidor y entonces el cliente no necesita ir a la tienda y que el vendedor le informe. El cliente se informa en Internet, sabe el producto que quiere, el precio que puede pagar por él y dónde comprarlo, con lo cual es un consumidor mucho más informado y mucho más seguro que el de hace 10 años. Los consumidores quieren su crédito de manera rápida y, por supuesto, sin renunciar a un alto nivel de seguridad. La firma digital es un buen ejemplo de esta tendencia. El crédito al consumo en España. Pasado. La forma de consumo en España es un reflejo de su propia historia. Como en el resto del mundo occidental, el crédito al consumo se desarrolló con la sociedad de masas y sus crecientes necesidades y deseos por aumentar su calidad de vida. Si Singer vendía máquinas de coser a cambio de trabajo, Taylor y Ford expandieron la producción en masa que se puso en práctica después de la crisis del 29 y se propagó tras la Segunda Guerra Mundial. En España, debido a la guerra civil y la dictadura de Franco, el consumo de masas no se inició hasta finales de los 50. Le crédit à la consommation, surtout dans les pays qui sont de culture catholique, européenne du Sud, la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, etc. Et également dans d'autres pays, mais le crédit à la consommation est considéré, est mal considéré, a une mauvaise image. Mauvaise image. Et ça depuis très longtemps. Le premier crédit à la consommation, c'est une société qui existe toujours, qui vendait des machines à coudre. Il s'appelait Singer en anglais. Et c'était en 1848. 1848. Et puis progressivement, il s'est développé, notamment
dans le domaine de l'automobile. En realidad el origen de la compra a plazos parece ser que es una fórmula inventada por el fabricante de máquinas de coser Singer, que fue desde luego un producto muy popular también en España, y esa expansión que tuvo la máquina de coser, diríamos, se aprovechó de las circunstancias sociales. No estaba muy bien visto que las mujeres trabajasen fuera de casa, pero sin embargo no había inconveniente si su trabajo lo realizaban en casa. Por lo tanto, compraban a plazos una máquina de coser y sin tener que salir de su domicilio conseguían hacer una aportación económica a la economía familiar. Lo que pasa es que normalmente esas familias muchas veces no tenían dinero ni siquiera para la compra a plazos. Por eso la fórmula que se empleaba era, diríamos, un pago mediante trabajo. Coincide un cambio, diríamos, en la política exterior e interior española, la apertura y las relaciones con Estados Unidos, la llegada de Eisenhower a España, los gobiernos tecnócratas del franquismo y, diríamos, una apertura a la inversión extranjera. La mayor parte de los hogares españoles en esos años tenían un nivel de equipamiento muy bajo, ¿no? Las neveras eran neveras de hielo, con barras de hielo, no eran neveras eléctricas. La gente, por supuesto, como todo lujo, pues tenía pues un receptor de radio, las cocinas eran todavía las cocinas de carbón, en fin, diremos que se vivía muy modestamente en España. En la década de los 60 surge un nuevo consumidor que ansía romper con la tradición franquista. Se construyen los grandes almacenes que, gracias al crédito al consumo y a la venta a plazos, equipan los hogares españoles. La publicidad comienza a ser entendida como un espacio de libertad para un consumidor que se deja embaucar por unos nuevos hábitos y mensajes cargados de aperturismo y modernidad. En los años 60 se da un desarrollo brutal de todas las novedades de la sociedad de consumo, utilizando los excedentes tecnológicos y de capital del resto del mundo, sobre todo europeo y parte norteamericana. Se cambian las costumbres muy rápidamente, se electrifican los hogares, se construye muchísimo. El desarrollismo coincide con aumento del bienestar social sin apenas cambio político. La publicidad en los años del desarrollismo se convierte en uno de los puntales de la nueva economía. Los españoles habían sido educados para el ahorro y para no consumir. La publicidad tiene que enseñar a la gente a consumir y tiene que enseñar también cómo se consumen las cosas. Hasta ese momento no existía en España una cierta normalidad con respecto a la compra a plazos, pero va a ser el sistema por el que muchas familias de ingresos moderados puedan acceder a ciertos lujos, entre comillas, como frigoríficos, teléfonos, ventiladores, receptores de radio, estufas eléctricas o de gas, en fin, todo eso que conforma el equipamiento, los electrodomésticos del hogar. El crédito al consumo se asentó en España después de la época de la transición, una vez superada la crisis del petróleo del 73. Gracias al mismo, la clase media por fin podía hacer realidad sus deseos de importar de más allá de los Pirineos. Terminada la censura de la dictadura y la falta de libertad, los españoles consumían todo lo que suponía un cambio en su forma de vida. Lo mismo que existe una transición política, existe una transición a nuestra normalidad, ¿no? A ir pasando de una semiperiferia atrasada, utilizando modelos y fabricando en España, a una integración al modelo europeo también, y pasar de lo que yo he llamado en algunos de mis textos de una semiperiferia atrasada a una semiperiferia adelantada. Si en los 70 se asentaban las bases del crédito al consumo que empezaba en España, a mediados de los 80 vive un crecimiento espectacular, sumándose a la explosión consumista que ya lleva años implantada en el resto de Europa. En esta década se desarrollan las nuevas tecnologías y se expanden los medios de comunicación. Los productos y la publicidad se personalizan para los nuevos consumidores de clase media, vendiéndose ideales de belleza y nuevos estilos de vida. A partir de los años 80, con todos los dispositivos financieros
de los modernos sistemas bancarios, empezando por supuesto con los temas de las tarjetas de créditos, del dinero de plástico y de diferentes sistemas de pago. Hemos ido pasando de esta idea del crédito culpa a la idea de capacidad de crédito como riqueza virtual, y eso es un estilo de vida que evidentemente se da sobre todo en clases profesionales, en clases medias altas, donde el crédito ya se ha conformado como una parte más de todo su sistema de vida y su sistema de desarrollo personal. En 1989 aumenta la oferta de contenidos y publicidad gracias al nacimiento de las televisiones privadas, que enseñan a la clase media cómo vivir, qué comprar, dónde y por qué. Por entonces, varias entidades de crédito al consumo como CTLM se asientan en España. Empiezan a generar contratos con cierta celeridad gracias al aumento del poder adquisitivo de los españoles. En la década de los 90 crecen la telefonía, la informática e Internet, que dan paso a la globalización. En España había dos compañías que practicaban el crédito. Hispamer, Crédito Coche, y una pequeña financiera filial del grupo Mapfre Finanzas, que se interesaba al mercado del consumo al hogar. Los 90 es el año, la década y tal, son los años de lo que podríamos llamar la creación del consumidor global español, un consumidor que ya tiene las mismas referencias, evidentemente con particularidades locales, pero las mismas referencias que lo que podríamos llamar el consumidor europeo. A partir de mediados de los 90, el consumo creció de manera exponencial y en los 2000 muchas familias de clase media se veían como familias ricas. En el año 1990 había en España unos 100 hipermercados y 100 centros comerciales. En el año 2000 había casi 300 hipermercados y más de 300 centros comerciales. Yo cuando llegué a Madrid era el principio del boom, ¿no? Año 95-96, elección de Aznar, las primeras grúas en Madrid. Después, 2 años después, había una selva de grúas en Madrid. El número de casas que se construía en España era el mismo número que en todo el resto de Europa. ¿Okay? Esta década de mediados de los 90, mediados de 2000 podría ser la década de los nuevos ricos. Las grandes superficies son parte de toda la burbuja inmobiliaria y una manera de recalificación territorial también muy directa. La cantidad de grandes superficies localizadas en España es muy superior en media a la mayoría de Europa. La gran superficie ha tenido un éxito, bueno, podríamos decir casi desproporcionado en España, precisamente por esa apertura al consumo de la propia cultura española. En España son mucho más que las catedrales del consumo, son las catedrales, pero además son los centros casi sobre los que se crean los nuevos barrios. Casi primero llega la gran superficie y luego llega el barrio. Hubo un boom de la construcción, hubo un cambio cultural muy profundo. Cada español quería su casa. ¿Okay? Y para equipar estas casas, la gente necesitaba el crédito al consumo. El crédito al consumo fue muy empujado por el nacimiento de un nuevo consumidor, de un consumidor español que tenía su propia casa. Para Fimestic y después para CTLM, el objetivo era de acompañar esta demanda tremenda de los consumidores. Y al final ha habido una guerra, entraban con una guerra de tipos a la baja, tipos bancarios que no se sostiene, puesto que fabricar un crédito vale igual fabricar un crédito de 1.000 euros que fabricar un crédito de 40.000 euros, vale exactamente igual. La gestión informática es la misma. Pero claro, el tipo de interés y la duración no es la misma. El pasar del crédito al consumo al crédito al consumismo, ¿verdad?, ha sido muy fácil. No se trataba únicamente de tener una casa, sino que una vez tenía la primera quería la segunda. Y eso ha sido la parte negativa. Y posiblemente los elementos que deberían regular esos mecanismos a la hora de otorgar créditos han fallado.
y el resultado ha sido, bueno, pues una ruina para muchos españoles, ¿no? Su aspecto positivo, pues que permite tener cuando no se puede. Su aspecto negativo, que permite tener cuando no se puede. La línea que marca lo bueno o lo malo de esto que acabo de indicar sería la racionalidad de la persona. Hemos pasado del consumo al consumismo de una manera acelerada. En el año 2008 se hace oficial la crisis que atraviesa el sistema financiero del mundo occidental. El consumidor español cambia de hábitos debido al miedo que empieza a sentir, sumergido en los titulares de los medios de comunicación que hablan de excedentes de casas y coches sin compradores, de vida útil de objetos que permanecen en grandes almacenes, de comida que se tira y a su vez de desahucios, pobreza y necesidad. Se empiezan a ver los contrastes del sistema y de la evolución de un consumo irresponsable. En 2008 el crédito al consumo consiguió el pico más alto de riesgo vivo. Probablemente ese pico más alto no se va a volver a repetir durante los próximos años. Y entre el 2008 y el final del 2011, la cartera de crédito al consumo de toda la industria cayó un 35%. Para mí lo más impactante de este periodo fue en el espacio de tiempo tan corto que ocurrieron cosas absolutamente devastadoras. Algunos datos. 2008-2009, solo en 24 meses, la nueva producción de crédito al consumo de toda la industria se dividió por la mitad. Y en ese mismo periodo, 2008-2009, los impagados multiplicaron por 4. Eso generó una fortísima convulsión en la industria. Absolutamente todos los actores del crédito al consumo entramos en pérdidas. La situación general del crédito al consumo en los países de Europa hoy es una situación complicada, porque los bancos no tienen la misma liquidez que tenían hace 10 años o 15 años. Eso aporta un cambio monumental. Hubo un recurso al crédito muy artificial, muy empujado por las dichas empresas de crédito rápido. Y yo creo que eso tuvo consecuencias muy malas para el crédito al consumo en España. Muchos españoles son más prudentes porque tienen miedo. Muchos ciudadanos de este país experimentando una cierta hartura consumista, lo llamaría así. Es decir, perciben que están comprando, consumiendo, sin ton ni son, comprando por comprar, y ya antes de que viniera la crisis hay un cierto movimiento, cierto segmento de consumidores que empieza a buscar otra manera de consumir, ¿no? Podríamos llamar la austeridad libremente asumida, ¿no? Pero finalmente hay la necesidad de nuevos valores. ¿Cuál es el problema? Que lo ético, para generalizarse, necesita un soporte ideológico y social. Y eso, lamentablemente, en el país no existe. Y, por tanto, a esa componente de nuevos valores se responde con mucho escepticismo. El crédito al consumo en España. Futuro. Los cambios de hábito del consumo han supuesto una bajada de la economía. El consumidor compara los precios, busca alternativas y reduce gastos innecesarios. Todas las partes implicadas en el consumo, entidades de crédito, publicidad, medios de comunicación, publicaciones especializadas en consumo, consumidores y legisladores, se dan cuenta de que responsabilidad y transparencia son las claves de un buen crédito al consumo. Le crédit responsable et la consommation responsable, c'est la même chose. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, dans la base même du crédit, c'est quelque chose qui doit être réfléchi. On ne peut pas acheter, quand on a un budget comme ça, quelque chose qui est comme ça, une Ferrari si on veut acheter une voiture. Voilà. Il faut réfléchir à ce qu'on peut, le ménage doit réfléchir à ce qu'on peut faire, mais également l'établissement financier qui fait du crédit à la consommation doit aider, doit conseiller le client a ne pas prendre trop de risques. El riesgo vivo del crédito al consumo en España representa 6% del PIB, situándolo por debajo de la media europea. El mercado en España ha bajado con un 40% en 5 años, lo que es una caída muy importante
y más fuerte que en los otros países. Los tipos de interés en España son más altos que en el resto de Europa occidental y esto es debido a dos motivos. El coste de refinanciación de los bancos a causa de la prima de riesgo país y la alta morosidad y la reglamentación de los países vecinos se ha endurecido mucho más que en España. El primer concepto es la transparencia del cliente. Siempre hay la picaresca española, y tengo que decirlo así, tiene que haber sistemas de comprobación, es decir, que haya sistemas a los que se pueda acceder de una forma rápida. Por parte de los consumidores, por parte de las empresas, por parte de los responsables políticos, por parte de las entidades financieras, tiene que haber un mayor sentido de responsabilidad. Lo mismo a la hora de ofrecer deuda a los ciudadanos que por parte de estos a la hora de endeudarse, ¿no? Desde luego, si se cambiase diríamos, el modelo económico, pues a lo mejor se podría pensar en otra cosa, pero de momento el modelo económico que tenemos es este. Esta sigue siendo una sociedad muy fundamentada en el consumo y por lo tanto sería muy importante que hiciesen un cierto esfuerzo en el ámbito de la comunicación para devolverle la confianza a la gente. El consumidor mira hacia un consumo alternativo. El consumidor lleva, digamos, buscando precio, promociones, ofertas, comprar en webs de compras colectivas. En nuestro país tienen un desarrollo enorme. También el trueque, alquilar en vez de comprar. Por ejemplo, un coche, no renting, sino alquilar. Como digamos, una tendencia es hacerte como un bono, pagas X dinero y puedes utilizarlo para distintos consumos. Es otra de las opciones que se está barajando. O sea, hay muchas oportunidades de consumo y es un consumo, digamos, alternativo. España cuenta con una legislación en materia de crédito al consumo amparada por la normativa europea que ha permanecido casi igual desde el año 1995, año en que aparece la Ley del Crédito al Consumo. En esta ley se trata de equilibrar la relación entre el cliente y las entidades financieras. Bueno, en España la legislación viene muy condicionada ya en los últimos años por la normativa comunitaria, la normativa europea. Hay menos normas técnicas y más normas de protección de los consumidores, aparte de las generales, como puede ser la Ley General de Consumidores y Usuarios, la normativa de Banco de España, que versa sobre transparencia en la relación con la clientela y en un endeudamiento responsable de los clientes. La responsabilidad del ofrecedor de crédito es la transparencia total. Si la transparencia es poner 40 líneas de texto por debajo de una oferta de crédito, eso no es transparencia. No significa necesariamente que más documentación o información, en muchísimas ocasiones redundante, signifique mejor información al cliente. Hay que tener en cuenta que cada norma sobre estos temas afecta a los procesos de negocio y un exceso en la redundancia de la información puede dar lugar a que haya procesos más largos, menos ágiles, lo cual impacta en el servicio al cliente y al mismo tiempo suponga un incremento de costes, yo diría que innecesario. Las entidades de crédito al consumo en España han experimentado varias fases. En los 80 se asientan y crecen sus departamentos de crédito. En los 90 surgen las alianzas con grandes marcas y centros comerciales. En la primera década de los 2000, entrada en el euro y la legislación europea. En la actualidad, las fórmulas anteriores se cuestionan debido a la crisis financiera y bajada del consumo. Muchas pequeñas entidades han desaparecido, otras se han afianzado y las que sobreviven buscan nuevas fórmulas que ofrecer a los consumidores. Las entidades de crédito se adaptan a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías. Cuando se ve el paisaje hoy del crédito al consumo en España, se ve que muchas empresas de crédito rápido o de bancos que practican el crédito rápido han desaparecido. Globalmente el mercado es mucho más sano. La oferta que una empresa financiera tiene que dar a su cliente es una oferta que tiene que ser más extendida que únicamente la oferta de crédito al consumo. Imagino el futuro del crédito al consumo más ordenado, aunque la memoria es muy frágil, muy débil y cada
cada 20 años, poco a poco, estamos haciendo las mismas tonterías. Todos aquellos actores que entraron en el mercado del crédito al consumo sin ser verdaderos profesionales del crédito al consumo, afortunadamente han salido. La spécificité du crédit à la consommation, elle est assez différente de ce qu'est la banque, de ce qu'est la spécificité d'une banque générale, j'entends. Creo que hay tres tendencias en el mercado del crédito al consumo en España hoy y que se van a consolidar. La primera es el crecimiento del canal online. El e-commerce se está desarrollando y genera un crecimiento del consumo del crédito a través de este medio. La segunda tendencia es la búsqueda de simplicidad. Hoy los consumidores quieren su crédito de manera rápida y sin renunciar, por supuesto, a un alto nivel de seguridad. Y la firma digital es un buen ejemplo de esta tendencia. Y la última tendencia es la transparencia en las ofertas y en los contratos, que en ningún caso deberían contener sorpresas desagradables. Las entidades financieras, yo creo que tienen en estos momentos una necesidad, que es la necesidad de ajustarse a un tipo de vida que ya no es el tipo de vida de la época del boom, ni siquiera de la época tradicional de los créditos familiares, ¿no? Estas entidades financieras van a tener que segmentar y fragmentar mucho también sus objetivos y adaptarse a públicos muy diferentes, incluso algunos de ellos con poca capacidad presente de endeudamiento y de gasto, pero con potenciales capacidades en el futuro. El crédito al consumo es necesario, yo creo que el dinero es necesario, que una sociedad se tiene que basar en la libre oferta y la libre demanda, pero matizo, en la libre oferta y demanda. Es decir, la libertad de mercado se basa precisamente en un ciudadano que sea lo suficientemente racional y soberano para tomar sus decisiones libremente y en que efectivamente las empresas tengan la oportunidad de competir libremente dentro del mercado. Yo no creo que la sociedad que estamos viviendo en el momento presente sea una sociedad libre mercado. Pues en el futuro yo creo que las entidades de crédito tienen que seguir existiendo y tienen que seguir asumiendo su papel como lo han hecho siempre. Es decir, no creo que pueda existir nuestra sociedad y nuestra economía sin su participación. Lo que pienso también es que estas entidades, como todo el resto de las instituciones sociales y económicas del país, tienen que hacer un examen de conciencia para saber exactamente cuáles han sido sus errores y asumir, diríamos, el futuro buscando la confianza de los consumidores. Un cierto crédito al consumo es un elemento casi esencial para la vida de la economía moderna, tal como la tenemos en estos momentos montada. Sin embargo, un exceso del crédito al consumo, una vida solamente en la deuda, no digamos, reflexionar, pensar o racionalizar nuestros propios gastos y aumentar excesivamente la deuda familiar o personal es, lógicamente, un peligro para la propia estabilidad de las personas y la estabilidad de los países también, ¿no? Creo que en los próximos años habrá una convergencia del mercado español hacia los países vecinos, es decir, que el mercado español va a crecer, es decir, que la reglamentación podría endurecerse y también la competitividad del mercado español se va a desarrollar. El crédito al consumo es uno de los actores imprescindibles para generar el crecimiento económico de un país. Mejora la calidad de vida y democratiza a las sociedades que lo practican. De todos depende que la democratización del crédito al consumo se convierta en una realidad sana, optimista y desarrollada dentro de esta sociedad en la que vivimos.